Hola, buenos días. Estamos desde el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias en Puebla. Nos da muchísimo gusto saludarlos este día porque queremos compartirles en esta breve transmisión, queremos compartirles los detalles de nuestra segunda edición del diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos. Así que los saludamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Thier. Yo soy Efraín Calleja Macedo, ambos somos codirectores del del Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Laura? Bueno, hoy estamos muy emocionados. Primero les saludamos desde Puebla, una ciudad bellísima, y estamos felices porque hoy estamos anunciando la segunda edición del Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos. Yo se los voy a mostrar aquí muy rápido, pero primero le voy a pedir a Fren que me ayude a ver si es que estamos transmitiendo en vivo. Ya, si estamos en vivo, si alguien puede decirnos si estamos aquí, cómo va todo y si ya nos estamos viendo. Parece que sí. Y bueno, pues, ¿qué es el diplomado en memoria y discursos fotográficos? Primero, lo que quisiera que nosotros nos preguntáramos es, ¿por qué es importante hablar de la memoria? ¿Por qué recordar? ¿Por qué mirar hacia atrás? Y si mirar hacia atrás solamente significa estar viendo el pasado. Hay gente que dice, no, ¿para qué recuerdo el pasado? Eso no es importante. Pero quisiera poner algo en la mesa. Observar el pasado no es machacar aquello que nos ha dolido, no es estar siempre situado en lo que pasó. Al contrario, observar el pasado es mirar en retrospectiva, evaluar todo eso que hemos vivido y sobre todo frente al futuro. Eso suena raro, pero eso así es. Sí, mirar al pasado lo que nos permite es construir un futuro. Es decir, necesitamos saber de dónde venimos y quiénes somos para saber a dónde vamos y quiénes podemos ser. Y además esto desde muchísimos campos y muchos puntos de vista. Así es. Una de las razones por las cuales surge precisamente el que está cumpliendo 3 años en este periodo, tiene que ver con esto, con la recopilación de la memoria, con el quiénes somos, quién fui y quién soy. Por ejemplo, bueno, yo voy a mostrar algunas cosas que no son íntimas, son públicas, pero que nos permiten entender por qué es interesante abordar los estudios de la memoria. Primero diré que segurísimo, Efren, tú y mucha gente y yo hemos escuchado hablar de tiempo atrás sobre el holocausto. Así es. El holocausto judío. Quizá no hemos escuchado hablar sobre el genocidio armenio, pero eso también sucedió y también fue terrible, mucho antes que el holocausto. Y ahora hemos escuchado una serie de eventos que son tanto dramáticos, dolorosos, como también felices. Por ejemplo, algún mundial de fútbol, por ejemplo, las Olimpiadas que no se pudieron llevar a cabo en este periodo, o por ejemplo, nuestra propia vida. ¿Tú crees que nuestra propia vida es importante? Claro, y ese es justo uno de los motivos por los que en LEM ofrecemos este diplomado, porque hay una serie de efemérides, digamos, reificadas, consolidadas, que nos sitúan y que parece que eso es lo único importante que hay. Y no es así. Las historias de vida, las historias personales, las historias comunitarias, las historias familiares, son esenciales para entendernos y son esenciales para saber cómo es que hemos recorrido este trayecto desde nuestra propia persona, pero también desde quienes nos precedieron y desde quienes van a ir después que nosotros. Y particularmente desde quiénes son esos quiénes que van a ir después de nosotros. Esos y esas. Son nuestros hijos, son nuestros nietos, son, si no tenemos hijos y nietos, los niños, los jóvenes, las adolescentes, todas esas nuevas generaciones que nos circundan, necesitan saber dónde están parados, necesitan saber una historia que no necesariamente está contada desde la escuela, desde los libros que nos narran la historia oficial. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos historia oficial? Pues estamos hablando de el calendario de gloriosos y trágicos eventos en los que parece que las personas, todas las personas, han sido meras espectadoras. Solo han visto cómo ocurren y luego se enteran por los libros que eso pasó. Pero resulta que alrededor, abajo, arriba y entre esas historias oficiales hay muchísimas historias alternativas. Así es. Y yo les pido a las personas que ya se han unido que se pregunten, por ejemplo, en algunas navidades, en reuniones familiares, seguramente alguien, el más mayor de la familia, algún invitado de la tercera edad o la tía, tiene alguna historia que contar. ¿Qué sucede con esa historia narrada? A veces se queda solamente ahí,
Pero frente a la historia oficial, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tenía una abuelita, mi abuelita Carmelita. Esta abuelita se casó con un general, el general Guevara. Ambos ya no están en este mundo, pero cuando yo tenía 10 años, el general Guevara un día llegó a mi casa, tocó la puerta, imagínate eso, vestido de general, con sus medallas y me dijo, vengo a buscar a tu abuelita. Claro, él era el tercer esposo de mi abuelita, o tercer amor de mi abuelita. Yo lo abrí y quedé impactada, porque nunca había visto un general en mi vida, luego menos vestido así. Solamente había visto que era la revolución en mi libro, ¿no? Pero a partir de conocer al general, quien me enseñó a jugar cubilete, él me decía, mira Laura, ven. Y entonces iba yo a su despacho y estaba lleno de fotos de él con Obregón, de él con Zapata, y me decía, ¿tú sabes qué es la revolución? Sí. Bueno, pues eso que te contaron no es así. Yo te voy a explicar. De eso estamos hablando. Mi abuelo, no era mi abuelo, le digo mi abuelo porque así lo quise, pero el general Guevara empezó a contar una serie de historias que yo nunca había visto en mi vida. De eso estamos hablando. Lo mismo con mi familia, lo mismo con tu infancia. Por ejemplo, Fred, cuéntame, ¿dónde naciste? Y cuéntame algo importantísimo de tu infancia, que tú recuerdes con cariño. Bueno, pues yo nací en Veracruz y algo importantísimo que recuerdo de mi infancia y que sea con cariño, pues era ir a las 6 de la mañana, por ejemplo, a la playa a ayudar a los pescadores a jalar las redes en Playa Norte, en Veracruz. Y al final de la pesca, cuando ellos ya habían llenado sus cajas de plástico, ya estaban estas cajas sobre las camionetas y se iban y entonces dejaban lo que es la pesca chica, lo que no se iba a vender en el mercado de pescadería del puerto, pues los dejaban para quienes habíamos ayudado a jalar las redes. Y entonces, bueno, este gesto de comunidad efímera, porque esa comunidad solo duraba mientras estábamos jalando las redes, tenía una segunda parte que era este gesto de repartir las ganancias de la pesca. Y entonces los pescadores, que eran los hombres que habían salido al mar, habían hecho el trabajo duro, pues se llevaban las piezas mayores, que era lo que les iba a permitir vender y obtener un sustento para su familia, y quienes habíamos colaborado, habíamos estado esperándolos en la playa, pues nos llevábamos las piezas menores. Pero de alguna manera esta comunidad momentánea que se repetía periódicamente, en mi cabeza tiene el peso digamos, de lo que en algunos lugares del país se llama tequio, por ejemplo, ¿no? Y cuéntame, Fren, en ese momento que yo me puedo imaginar, ¿tú puedes recordar a qué olía eso que ellos dejaban? ¿Cómo era? Claro, claro, puedo recordar a qué olía, cómo se sentía la textura de las redes, el esfuerzo de jalar, pero además no solo el esfuerzo de jalar, sino esta sensación de hacer algo en equipo. Es decir, esta sensación de saber que ese pequeño jalón que da un niño o varios niños forma parte de un gran jalón que dan hombres, mujeres, jóvenes, que están tomando parte de un esfuerzo colectivo y que a veces incluso pareciera que era meramente simbólico, pero eso simbólico tenía un peso específico de participación y de, digamos, de orgullo laboral, era como salir a pescar a mar abierto, claro, no lo hacíamos, ¿verdad? Pero de alguna manera nos contagiaba ese mar abierto, lo recibíamos con la llegada de las lanchas y al tomar las redes y tratar de ayudar en sacarlas del mar. Bueno, pues Efraín nos acaba de contar algo íntimo, personal. Yo también les acabo de abrir la puerta de mi casa de infancia. Y si se fijaron, cuando nosotros vemos también nuestro propio objeto de estudio, y ese es uno de los objetivos de este diplomado en memoria y discursos autobiográficos del cual estamos hablando. Pero cuando yo conté del general Guevara que llegó a mi casa y tocó la puerta vestido de general, seguro que hice algo en la cara. Y no lo estoy actuando, sino que fue un momento importante para mí que yo no voy a olvidar. ¿Por qué? Porque dejó una marca en mi historia, toda esa larga relación. Todo eso se llama epifanía. Vamos a explicar de qué se trata. Y ahora que Efren nos estaba contando sobre el mar, sobre lo que dejaban los pescadores, dijo una palabra clave. Sentía una especie de orgullo y también cambió su cara. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque las memorias que nosotros recordamos están vinculadas con la emoción que sentíamos en aquel momento y que sentimos ahora. De todo eso y de más se trata este libro. Cuando Fred nos ha contado de lo que dejaban los pescadores, segurísimo que a lo mejor sintió algo aquí, si es que se comía eso,
que dejaban los pescadores. Yo no estuve ahí, pero pude imaginar el olor. Quizá había camarones, quizá había pescados, quizá había ostras, no sé. Cuando entró el general Guevara y yo hice así, él tocó mi puerta, quizá ustedes se imaginaron ese así, que es un toc-toc. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que en NEM estamos interesados en rescatar todos los discursos, por lo que estamos haciendo es iniciar un análisis de un discurso autobiográfico. Yo conté parte de mi vida, Efraín contó parte de su vida, pero hay mucho que podemos ver. Cuando salimos a la calle, cuando vemos edificios, por ejemplo, aquí en Puebla, Efraín, ¿qué tanto vemos cuando salimos a caminar? Bueno, pues vemos un montón de historia en las fachadas, un montón de episodios que podemos imaginar en esas puertas, en esos patios grandes, y vemos bueno, y sentimos un montón de sabores, de olores, y todo eso permea el espacio que habitamos, el espacio por el cual transcurrimos, y ese espacio está habitado de una manera anacrónica, de una manera en que se cruzan muchos tiempos, está habitado por un montón de personajes históricos, familiares, comunitarios, etcétera. Todos convivimos, lo que pasa es que algunos están en la memoria y otros estamos físicamente, digamos, nos vamos interactuando. Pero aquí está el Museo de los Hermanos Cerdán, en fin, un montón de lugares en donde hay presencias históricas, en donde hay presencias que nos siguen diciendo, y en cada vecindad, en cada edificio, pues hay un montón de presencias familiares, de abuelos, de bisabuelos, de primos, de primas, de tíos que no están físicamente, quizá porque han migrado, quizá porque han cambiado a una ciudad cercana, pero todos cohabitamos aquí. Así es, y todos cohabitamos, o todos vivimos, o todos mudamos, y cuando caminamos en nuestras ciudades vemos lugares y edificios históricos que son parte de nuestro patrimonio, como lo ha dicho Efren, pero también nuestras propias casas, también cada lugar en el que hemos puesto un pie, nuestra escuela, el hospital quizá, donde nos sacaron una muela, donde nació nuestra hija, nuestro hijo, la casa donde vivimos cuando recién encontramos al hombre que amamos, a la pareja que amamos, el primer departamento que nosotros pues logramos rentar cuando éramos estudiantes, todos esos son lugares habitados y son lugares de la memoria, y también todo lo que nos llevamos cuando nos mudamos, cuando dejamos la casa de infancia, y entonces, ¿qué echamos en nuestra maleta? ¿Qué de eso seguimos conservando? A veces es ridículo. Yo acabo de hacer una mudanza y es ridículo todo lo que guardé, y cada cosa que echaba era una evaluación. Yo decía, ¿por qué voy a guardar esta piedra? ¿Por qué este pedazo de losa de cuando el departamento donde habitaba pues sobrevivió al sismo? ¿Para qué voy a guardar esta carta? Porque todos esos son objetos de la memoria. Y de eso y más, mira, hasta se me pone un poquito la piel chinita cuando hablo del sismo. De eso y más nosotros vamos a comentar hoy sobre el diplomado en memoria y discursos autobiográficos. Iniciamos esto contando sobre qué es la memoria, porque lo que ustedes ven atrás de nosotros son las imágenes de los 18 maestros y maestras y de las conferencistas y los conferencistas que nos van a acompañar en esta segunda edición del diplomado. Quisimos dar una introducción muy cercana, porque la gente nos pregunta, ¿por qué se llama Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos? Simplemente, y para resumir, porque hay discursos de muchos tipos: fotografía, cine, documental, radio, escritura. Periodismo. Poesía. Y también porque para hacer que emerjan todas estas historias, para hacer que todos estos discursos autobiográficos se estructuren, tengan la capacidad de emocionar, la capacidad de comunicar, la capacidad de transportar a los demás a esas historias y a esas memorias, pues requerimos de enfoques multidisciplinarios. Requerimos herramientas que vengan de diferentes campos. Necesitamos muchos puntos reflexivos que nos permitan enfocar de diferentes maneras eso que está en nuestra memoria, eso que está en nuestros discursos biográficos, familiares, comunitarios, sociales, nacionales. Y eso es lo que hace este diplomado. Este diplomado pone en la mesa
un montón de herramientas teórico-prácticas, reflexivas y dialogantes que permiten que cada participante fortalezca su proyecto de búsqueda, fortalezca su investigación, fortalezca su pensamiento, fortalezca su reconstrucción de afectos, es decir, que cada participante pueda llevar a cabo su propio proyecto de memoria y discursos autobiográficos. Así es. Quisiera presentar algo antes de hablar de quiénes son las maestras y maestros, los especialistas y las especialistas que nos acompañan en esta segunda edición. Y es un ejemplo, es una segunda edición porque el año pasado hicimos la primera y se inscribieron personas de diferentes entidades, de distintos países, y cada una de ellas presentó un proyecto en particular. Algunas estaban haciendo su tesis, querían hacer su tesis, otras estaban ya en el avance de su investigación, otras más querían rescatar su historia familiar, querían hacerlo a partir de su propia narrativa, querían hacerlo, por ejemplo, a través de Instagram. Vamos a ir compartiendo algunos de los proyectos que han surgido en este diplomado, otros a través de la radio y del teatro. Pero, ¿por qué funciona y para qué nos sirve este diplomado? Voy a mostrar esto. Esta es mi tesis de maestría, y es una tesis que justamente rescata la memoria y indaga la identidad de, pues, algunos emigrantes libaneses que vinieron a México como mi familia. Bueno, este es uno de los ejemplos de lo que se puede hacer a partir del análisis del discurso autobiográfico y los estudios de la memoria. Tenemos también aquí, y vamos a platicarlo la próxima semana, otra estupenda, bueno, como todos los maestros y maestras que nos acompañan, investigadora que ha hecho algo parecido. Ella no estudió el discurso autobiográfico de sus antepasados, como mi caso, sino que ella estudió las ausencias. ¿Qué pasa con las ausencias, con la memoria de aquellas personas que ya no están aquí, sobre todo que han desaparecido? Así es, y las ausencias por la desaparición forzada, así es, que es un mal de nuestro país, que es un mal que vemos, leemos y sufrimos en diferentes territorios de México, y bueno, eso forma parte también del diplomado. ¿Cómo recuperar esas ausencias forzadas, voluntarias o en la incertidumbre, que no sabes por qué ocurrió la ausencia o por qué está ocurriendo la ausencia? Así es, ¿dónde queda ese cuerpo? Bueno, esto es parte de lo que vamos a ver hoy en este primer video, porque los vamos a invitar a que nos acompañen el lunes, y en cada video vamos a comentar pues justamente un módulo. Recuerden, son 5 módulos, 18 maestros y maestras, y en cada módulo hay una conferencia especial. ¿Qué es lo que nos trae el primer módulo? ¿Quiénes están ahí? En el primer módulo, se los vamos a ir compartiendo por acá. Ajá, y acá podemos ver, ¿no? En el primer caso. Y también queremos invitarles a que nos hagan preguntas, gracias a las personas que se están sumando ahora y que están viendo de qué se trata este video. Ahora les estamos compartiendo la imagen del primer módulo. En el primer módulo, que es un módulo, bueno, hay que decir que este diplomado lo desarrolló, lo estructuró, lo convocó y lo imaginó desde, digamos, desde la locura total, Laura Thiel. Entonces nos va a ir explicando de cómo está conformado cada módulo. El primer módulo tiene que ver, dice esto, los nodos del tejido científico, teórico, personal y comunitario, y ahí tenemos los siguientes temas. El desempeño neuronal, que va a impartir la doctora Adela Hernández Galván. La sesión 2 son los Memory Studies, que va a impartir la doctora Victoria Pérez. La sesión 3 es el género y su comparecencia histórica, cuya clase dará Cristela Trejo Ortiz. Y la sesión 4, que es la autohistoria como eslabón de lo colectivo, pues lo da la maestra María del Socorro Coco Gutiérrez Magallanes. Muy querida. Todas son muy queridas, y si ustedes se preguntan de qué trata este primer módulo, bueno, este primer módulo es esencial, porque es el módulo que sienta las bases para que todos los que participemos en el diplomado podamos tener conceptos en común. Podamos, por ejemplo, saber de qué se trata la autohistoria, de qué estamos hablando cuando decimos discursos autobiográficos, de qué hablamos cuando decimos autohistoria, de qué hablamos también cuando decimos memoria a nivel neuronal, qué sucede en nuestro cerebro, y de qué hablamos cuando decimos que hay una ausencia, por ejemplo, del género, en el caso de la mujer, o de los diversos géneros en la historia oficial. En este primer módulo
que ahora les vamos a decir cuáles son los horarios y los días en los cuales funciona este diplomado. Quien ingrese al diplomado podrá tener en común saberes que le van a permitir seguir adelante y pues apropiarse de conocimientos a lo largo de los módulos subsecuentes. Por ejemplo, en el caso del primero, el desempeño neuronal, seguramente se han preguntado por qué recordamos algunas cosas y olvidamos otras, por ejemplo. Si yo le dijera a Efren, cuéntame cómo viviste, por ejemplo, el sismo más reciente. Y si ustedes me preguntan a mí cómo lo viviste, estamos segurísimos de que van a pasar algunas cosas. Por ejemplo, a mí voy a volver a ponerme nerviosa, porque eso es algo que a mí me pone nerviosa. Quizás se me vuelva a erizar la piel, quizá Efren va a decir algo y yo voy a decir otra cosa, aunque lo vivimos en el mismo lugar. Fue así. Así es. Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, porque dentro de nuestro cerebro hay diferentes sinapsis, diferentes corrientes. Sucede algo que nos va a explicar la doctora Adela Hernández Galván, que es importante que sepamos antes de abordar lo que sucede a nivel discursivo. Lo que sale de mi boca, primero pasa de mi cerebro y ni siquiera lo que yo estoy contando es la mitad de lo que está sucediendo aquí. Eso veríamos ahí. ¿Qué pasa también con, por ejemplo, pues historias que creemos que no existieron, pero que vivimos? ¿Qué pasa con el tiempo dentro del cerebro? ¿Por qué brinca todo el tiempo en la memoria que tenemos al interior? ¿Por qué no es, por ejemplo, longitudinal? ¿Qué sucede a nivel neuronal con nosotros y cuál es la relación de eso con el lenguaje? Eso vamos a ver en la primera sesión. En la segunda sesión, cuando nos acompaña la doctora Victoria Pérez, pues se me olvidó decir, ¿de dónde viene la doctora Adela Hernández? La doctora Adela Hernández Galván es doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en neuropsicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, imparte cátedra en doctorado, en maestría, es fundadora, expresidenta y miembro de la Federación Mexicana de Alzheimer, es fundadora y expresidenta de la Asociación Morelense de Alzheimer, es miembro de la Asociación Mexicana de Especialistas en Demencia y es miembro titular de la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Nada más. Nada más, pusimos aquí unas semblanzas muy breves porque ya con el tiempo y cuando se inscriban, pues conocerán las semblanzas amplísimas de los maestros que la verdad que nos han hecho el honor de aceptar estar con nosotros. Y además nos sentimos privilegiados de tenerlas y de tenerlos aquí. El segundo caso, es decir, ya una vez que hayamos visto qué sucede con la memoria al interior del cerebro, a nivel neuronal. Entonces vamos a ver qué es esto de los memories, los estudios de la memoria. Iniciamos contando el Holocausto, porque a partir del Holocausto empiezan a surgir una serie de corrientes para revisar qué pasa, qué pasó realmente con ese movimiento, cómo lo perciben con ese terrible evento, ¿no? Movimiento, cómo lo perciben las generaciones de quienes lo vivieron y qué ha sucedido mucho después. Aquí en América Latina también los estudios de la memoria han sido abordados de una manera muy, muy amplia, particularmente en Argentina, por ejemplo, Chile. En Chile. Entonces, nosotros también en México hay una corriente importante y una de las personas que, desde mi perspectiva, es pilar en los estudios de la memoria en este país, la doctora Victoria Pérez. Yo tuve la fortuna de que ella dirigió una tesis de maestría, la que acabo de mostrar. Además, la doctora Victoria Pérez, quien es profesora e investigadora, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ella desarrolla el único simposio internacional de estudios sobre la memoria que tiene el verificativo cada año aquí en Puebla. Ella nos va a contar de qué se tratan los estudios de la memoria, quiénes son los diversos teóricos que han abordado estos estudios a lo largo de más de 2 décadas, cómo se han abordado y cómo se pueden aplicar en nuestras investigaciones, en nuestro trabajo diario, en nuestra observación del mundo. Esto es importante. Este diplomado se llama así, Memoria y Discursos Autobiográficos, porque nos permite a lo largo de estas 18 sesiones tener una mirada del mundo distinta. Es decir, yo puedo asegurar, y no solo yo, porque cuando entren a nuestra página van a poder ver el diplomado anterior y van a poder conocer algunos comentarios de las alumnas y los alumnos que han participado. No somos los mismos después de conocer estos estudios. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos la vida igual? Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Así es. O sea, una vez que
empiezas a escuchar, en el caso del desempeño neuronal, una vez que empiezas a escuchar cómo funciona, cómo hay una diferencia entre memoria y recuerdo, y en el caso del Memory Studies, una vez que empiezas a ver y a escuchar de los objetos, los lugares de la memoria, la manera en que se estudia la memoria, la manera en que se construyen las memorias, pues hacer ver de la ciencia y de la teoría no te puede dejar igual. O sea, necesariamente adquieres otras preocupaciones, sobre todo. Y otras herramientas. Así es. Y eso es fabuloso, porque incluso hasta en una conversación cotidiana te vuelves, y eso me ha sucedido, un observador, una observadora importante. Es importantísimo narrar nuestras vidas, pero también esta capacidad de preguntar, y esta capacidad de observar, y esta capacidad de ver un poquito más allá, quizá no con lupa, pero sí con mirada radiográfica. ¿Qué es lo que nos está diciendo una persona cuando habla, cuando cuenta, cuando narra, cuando mueve las manos, cuando recuerda y cuando guarda silencio? Eso es algo de lo mucho que vamos a poder ver. Y la sesión de la maestra Victoria Pérez nos va a dar muchísimas pistas, muchísimos conocimientos para poder identificar, bueno, la investigación que yo quiero hacer quizá me funciona desde esta corriente que ha mencionado la maestra Victoria. El trabajo documental que quiero hacer quizá funcionaría si yo lo observo desde la perspectiva que contó la maestra Victoria. Ella nos va a poner un panorama, una baraja de teóricos, de corrientes, y nosotros vamos a poder definir a partir de esos teóricos y corrientes hacia dónde vamos en la investigación que hayamos planteado, el proyecto que queremos hacer. Después de ella, ¿quién sigue? Después de ella, en la sesión 3, sigue Cristela Trejo Ortiz, que ella nos va a hablar del género y su comparecencia histórica. Bueno, Cristela es también una maestra queridísima. Queremos decir también que son maestros y amigos, porque se vuelven entrañables a lo largo de toda esta propuesta del diplomado en memoria y discursos autobiográficos. Cristela no está en Puebla, Adela, la doctora Adela está en Morelos, la doctora Victoria Pérez está aquí en Puebla, pero ella es de origen ruso, ucraniano. Y en el caso de Cristela Trejo Ortiz, ella viene casi del norte, viene de Zacatecas. Cristela tiene ahora Efren nos va a contar algo de su semblanza, pero Cristela tiene una mirada muy especial, muy particular sobre cuál es el papel de la mujer. La mujer en la historia, el papel del género, cómo debemos observar nuestra propia identidad, y así quisiera decirlo, a lo largo de las historias que narramos, que vivimos y sobre todo que somos. No podemos hoy dejar de observar movimientos que han surgido de manera ya muy fuerte a través de las redes sociales y que antes no se hablaban. Por ejemplo, ¿qué sucede con la historia que se ha contado sobre el movimiento en favor del aborto, sobre el movimiento en equidad de género, sobre las diversas sexualidades, sobre las diversas personas que somos y podemos ser, sobre si la familia es una familia conformada por mujer, hombre, hijos o no? ¿Qué tipo de personas somos hoy y cómo se ha contado esa historia a lo largo de todas nuestras vidas? ¿Cómo se va a contar y cómo la estamos construyendo ahora? Así es, ayer fue el Día de la Mujer en la Ciencia. La mujer y la niña. La mujer y la niña en la ciencia, que ha generado movimientos como Ni una Matilda más, por Así ejemplo, y sobre esta visibilización u ocultamiento de la mujer en la ciencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, el género y su dimensión histórica. Así es, el género y ese yo soy, ¿quién soy? ¿Y por qué no aparezco ahí? ¿Por qué no aparezco? Esta larga discusión de si le ponemos X, si le decimos todes, si se la quitamos, si ponemos arroba, si el género masculino ya incluye a todo. O sea, es un abordaje que necesariamente se tiene que tocar a partir de la memoria. Claro, y si existe lo neutro. Así es. Si el lenguaje es neutro o si el lenguaje tiene una carga política que construye ciertos discursos y que construye ciertas miradas. Y nosotros, pues, indudablemente habitamos ese lenguaje, somos ese lenguaje, como diría Paul Ricoeur, nosotros somos esa historia que narramos. Y si en esa historia que narramos no nos sentimos incluidas o no nos sentimos incluidos,
quien quiera que nosotros queremos ser o somos, entonces estamos fuera. Así es. Y les cuento un poco de Cristela Trejo Ortiz. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con especialidad en intervención multidisciplinaria en defensorías de la infancia por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Cuenta con estudios en atención a niños, niñas y adolescentes y mujeres en organismos especializados internacionales. Es acompañante legal de niños y niñas menores sin acompañante. Y, entre otras cosas, es docente en la especialidad de prevención del delito y en la licenciatura de la Unidad de Desarrollo y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y es integrante del colectivo de defensoras de derechos de las niñas y mujeres en Zacatecas. Bueno, pues ella es Cristela. Cristela es nuestra tercer maestra en la sesión El género y su comparecencia histórica. Y para cerrar este primer módulo, recuerden que el diplomado en memoria y discursos autobiográficos se compone de 5 módulos, 18 sesiones, y en cada sesión una conferencia. Así es. Este módulo cierra ¿con quién? Bueno, cierra con la queridísima Coco Magallanes. La doctora Coco Magallanes. Pero la doctora Coco Magallanes nos pide que le llamemos así, y así la conocemos como doctora Coco, María del Socorro Gutiérrez Magallanes. Y ella, no puedo decir que es de aquí, es de aquí, ella es de allá. Ella se define como una borda. Una nepatlera. Una nepatlera. Se preguntarán qué es eso, pero para poder adivinarlo, para poder conocerlo, tendrán que tomar su sesión. La sesión de ella se llama La autohistoria, como eslabón de lo colectivo. Y solamente vamos a decir un poquito de lo que es la autohistoria. Nosotros no podemos hablar de un solo género autobiográfico, hay muchos géneros biográficos y autobiográficos. Pero dentro de esos géneros hay algo que nos permite observar el poder de nuestra propia historia frente a lo colectivo, frente a lo que nos ha constituido y en ese colectivo en el que o estamos insertos o contra el cual luchamos. Yo podría decir, y si no, que me corrijan la maestra Coco Gutiérrez Magallanes, que la autohistoria es esa forma de nombrarnos y tomar nuestro propio poder en el sitio en el que estamos parados. Ella nos va a dar un abordaje amplio sobre este concepto que fue creado, imaginado y trabajado a lo largo de su vida por Gloria Ansaldo. Así es. Y bueno, nos explicará un poco qué es esto de nepatlear, nos explicará un mucho de qué es la autohistoria como lo individual como parte de lo colectivo, y como todas las clases, esta tiene partes muy emotivas, muy poderosas hacia el interior de la persona y hacia el interior de lo que la persona entiende o vive como comunidad. La doctora Coco Magallanes es doctoranda por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Programa Universitario de Estudios de Género. Es maestra en estudios latinoamericanos por la misma UNAM. Es licenciada en Sociología y Estudios Literarios y Culturales de Latinoamérica e Iberoamérica por el Occidental College de Los Ángeles. Y bueno, es una border cross. Es una border cross. Es decir, ella está muy cerca de este movimiento que también ha tomado un repunte impresionante, que desde mi perspectiva ya era necesario que volteáramos a ver, que tiene que ver con las migraciones. Es decir, ¿qué pasa con todas aquellas personas que han migrado y que migran geográficamente, que abandonan su lugar de origen? ¿Qué pasa con esa identidad? ¿Cómo se construye y se reconstruye, siendo unos en México, por ejemplo, otros tras haber cruzado la frontera? ¿Qué es eso de ser border cross? Así es, esos desarraigos que generan nuevos arraigos. Así es. Pues eso es lo que vamos a ver en la sesión de la doctora Coco. Y como bien dijo Efren, este diplomado está compuesto de diferentes formas de contar el conocimiento. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que es que en algunos vamos a tener un acercamiento muy académico, en otros vamos a tener un acercamiento muy emocional, querramos o no. Se van a tocar fibras de lo que somos y hemos sido. En otros vamos a tener una verdad muy corporal. Eso sucede en el módulo 2, del cual vamos a hablar la próxima semana. Y también vamos a tener un acercamiento al tema a manera de taller. O sea, no solamente se trata de sentarnos a escuchar, sino de participar, de sentir, de liberar, queramos o no, y de abrir y cerrar juegos. ¿Por qué decimos que
en LEM no es todo de sentarse y escuchar. ¿Qué sucede en las sesiones? Bueno, lo que pasa es que el LEM es un centro de producción de lecturas, escrituras y memorias, y cuando decimos lecturas, nos referimos a la manera en que entendemos, interpretamos, traducimos el mundo. Y cuando decimos escrituras, nos referimos también a las maneras en las que narramos, compartimos y construimos el mundo. Y cuando decimos memorias, nos referimos justo a eso, a cómo puedes ir hacia esas memorias, hacia esos discursos autobiográficos que te interesa traer al presente, que te interesa recuperar, que te interesa compartir. Y en las siguientes sesiones estaremos viendo los siguientes módulos, pero quizá podemos darles una visión del programa completo y en los siguientes módulos vamos profundizando en las siguientes transmisiones vamos profundizando por módulo. Como bien decía Laura, en el módulo 2, que es los territorios del yo, haremos un recorrido por los cruces de lo personal, lo heredado y lo habitado. Y ahí nos dará clases la maestra, la doctoranda Laura Tie, con el tema de lo abismal de las epifanías y las posmemorias. Después tendremos clase con Ana García Bergo, esta narradora extraordinaria, y su tema es el vaivén de la narrativa autoficcional. La sesión 7 la imparte Ana Lourdes López y es la epidermis evocativa, ese cuerpo que recuerda. La sesión 8 la imparte José Ignacio Lanzagorta García y es la resignificación de los espacios. En el módulo 3, que se llama Certezas de lo fugaz, nos dará clase la poeta, editora, Marisol Robles con El laberinto del diario personal. Después nos dará clase Cecil Collis en la sesión 10, que es investigadora, productora radiofónica. Nos dará clase sobre lo musical reminiscente. La sesión 11, el reflejo inesperado del documental, lo imparte Carlos Pérez Osorio, de quien por ahora solo diremos que está en Netflix su documental Las tres muertes de Marisela Escobedo. Y la sesión 12 la impartirá Óscar Martínez, este periodista de El Salvador, con el tema El cohabitar periodístico de la violencia. Y de Óscar Martínez les recomendamos, entre muchas otras obras, Los migrantes que no importan, que es un libro trascendental para entender la migración en Centroamérica. Por eso este módulo va a permitir vivir las modulaciones vitales de lo íntimo, lo sonoro y lo violentado. El módulo 4, Ecos del Existir, Guadalupe Judith Rodríguez nos va a dar este tema doloroso, pero necesario de lo insondable del cuerpo ausente. Manuel Espinosa Zainos, poeta, productor radiofónico, impartirá La Raingambre Radiofónica de Cuetzalan, Puebla. La sesión 15 la impartirá un servidor sobre el libro memorioso. La sesión 16, Lo germinal de la fotografía, con la gran Elsa Medina. Y el módulo 5, que es Vientos del Arraigo, la impartirá Javier Eusebio Sánchez Ruiz, que es un investigador especializado en eso que a muchos como a mí nos atormenta y se vuelve una pasión, es decir, la genealogía familiar. ¿Cómo encuentro a mi familia? ¿Dónde están mis antepasados? ¿Cómo se llamaban? ¿Y de dónde vengo? Y la última sesión. Y la última sesión la imparte el queridísimo maestro Felipe Garrido, que nos acompaña, varios de los maestros y maestros que hemos mencionado nos acompañan por segunda ocasión, y él va a hacer un recorrido vital para todas las personas que hemos crecido y amado alrededor de los libros. ¿Quiénes somos desde lo que leemos y cómo eso que leemos nos convierte en el adulto que hoy vive, que hoy convive? Y en esta segunda edición del diplomado, además de las 18 clases, tenemos 5 conferencias que son imperdibles. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque, a diferencia de la edición anterior, esta edición tiene 6 sesiones más y tiene además 4 conferencias. ¿Por qué nos parece importante incluir conferencias? Las sesiones, no lo hemos dicho, son con una duración de 5 horas cada una. Iniciamos a las 10 de la mañana y terminan a las 15 horas, hora Centro de México. Así es, y tenemos un grupo presencial que es muy reducido, muy reducido, y
quienes toman el diplomado de la modalidad en línea lo pueden ver de dos maneras. La primera es en la transmisión en vivo. Debemos aclarar aquí que nuestra transmisión en vivo es multicámara. Tenemos 3 camarógrafos, tenemos un editor de video que va switcheando en vivo las tomas y se puede ver en vivo o pueden verlo de manera diferida a su ritmo entre una clase y otra. Las clases, como bien dijiste, son una cada 15 días. Entonces, hay 3 maneras de participar en este diplomado y tenemos 2 sesiones al mes. Así es decir, es un sábado sí, un sábado no, ya en su oportunidad compartiremos el calendario y si no, pueden entrar a nuestra web o pedirnos información, voy a decir la web, aunque se ve aquí, es www.lemmexico, con doble M, lemmexico.com. Y ahí pueden ya descargar el programa, ya está disponible con todos los detalles, costos, descuentos, temas, maestras, maestros, conferencistas. Está listo para que ustedes lo lean y digan, me quiero inscribir. Me quiero inscribir. Y bueno, cerramos este primer segmento en el que contamos sobre el módulo 1 del Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos, comentando acerca de las conferencias. Dijimos que las sesiones cada 15 días duran 5 horas, con sus respectivos breaks, ¿no? Y las conferencias también son sábados a lo largo de este calendario, pero esas duran un máximo de hora y media. Así es, son conferencias en las que, como dice ahí, tenemos relecturas de la memoria, la narrativa y la representación. Y son personajazos. ¿Quiénes nos acompañan en estas conferencias? Vamos a decir muy rápido los nombres, porque vamos a irlos abordando en las subsecuentes emisiones, pero está con nosotros, bueno, la maestra, la doctora Leonora Arco. Yo tengo un libro aquí de Leonora, ahorita voy a comentar sobre ella, pero ¿quién más nos acompaña? Bueno, nos acompaña Leila Guerriero, que es pues esta cronista mayor, editora, autora de libros indispensables para entender y para disfrutar el periodismo narrativo. Como editora, ha dirigido digamos, la construcción de libros maravillosos como Un Mundo Lleno de Futuro, que es un trabajo editorial y autoral, por supuesto. Hay muchos cronistas ahí, impresionante. Y bueno, es un gusto que Leila sea una conferencista de este diplomado. Y luego, ¿quién más? Está la doctora Sara Corona Berkin. Sara Corona es mexicana, es también una doctora queridísima con un currículum impresionante, pero particularmente una mirada muy especial sobre cómo se construye la identidad desde la escuela. ¿Qué nos cuentan sobre lo que significa ser mexicano? ¿Qué creemos sobre soy de esta tierra? ¿Cómo debo representarme? ¿Y cómo se construye esa identidad nacional a la cual nosotros nos aferramos? La pregunta es, bueno, no quiero cuestionar, simplemente cómo se construye el ser mexicano desde que tenemos 5 o 6 años y ponemos un pie en el aula. La doctora Sara Corona viene de Guadalajara, Jalisco, y ella nos va a abordar este tema importantísimo de los libros escolares a la ciudadanía. Y después, ¿quién viene? Después viene Youmana Haddad, de la cual no voy a decir nada porque te mueres de ganas. Sí, pues la verdad que estamos muy felices y felicísimos porque Youmana Haddad va a venir de manera presencial a la ciudad de Puebla. Este es otro libro que yo tengo, como gran lleno de post-its y lleno de subrayados, pero Youmana es una de mis autoras favoritas. Tengo muchas también. A la maestra Ana García Bergua, quien nos acompaña, es otra de mis autoras favoritas y así. Pero Youmana nos va a hablar también de su propia genealogía. En este libro que acaba de mostrar Efren, la hija de la costurera, ella hace un recorrido biográfico, autoficcional, sobre qué sucedió con su familia a partir del genocidio armenio hasta hoy en día en el Medio Oriente y particularmente en el Líbano. La verdad que es un privilegio que venga Youmana. Además, quisiéramos decir la calidad humana de cada una de las personas que nos acompañan, tanto como conferencistas como maestros, nos tiene pues, embelesados, ¿no? Nos tiene contentísimos. Y finalmente, ¿con quién vamos a contar? Bueno, en la conferencia número 5 la va a impartir John Ras,
que es, bueno, es de Estados Unidos, es mexicano, Ajá. es doctor en historia, y es un hombre que ha viajado por la imagen, viviéndola, analizándola, cuestionándola, preguntándose qué hace la imagen y qué no hace la imagen, cómo interactúa la imagen con los otros discursos, cómo es posible pensar o construir una interacción en donde la imagen y los demás discursos tengan el mismo peso, tengan la misma preponderancia, y además es una delicia escucharlo Sí, realmente sí. hablar, porque además eh, no solo sabe muchísimo o todo sobre la imagen, sino que es capaz de escudriñar, de desdoblar, de hacer que emerjan cosas que no habíamos pensado sobre la imagen. Es una maravilla tenerlo en este diplomado, de verdad. Estamos muy felices, muy contentos, muy orgullosos por este bloque de conferencias que se irá desglosando a lo largo del diplomado, y que en el programa que ya pueden descargar y que ya nos pueden solicitar, ya están las fechas, ya está el programa cerrado. Ya está listo. ¿Y por qué, como bien ha dicho Efren, la imagen? Como mencionamos de manera muy rápida, a lo largo del diplomado, vemos el tema de la imagen en tres ocasiones. Con el maestro John Ras, también en el caso de Carlos Pérez Osorio, también un poco también en el caso de Oscar Martínez, y sobre todo también en el caso de la queridísima maestra Elsa Medina, que es también un gusto y un honor que nos acompañe. ¿Por qué? Porque la imagen también narra, la imagen también cuenta historias, también cuenta historias oficiales y oculta otras, ¿no? Todo eso vamos a ver a lo largo de las sesiones de los especialistas que tanto hablan de imagen documental como de la imagen fotofija, del fotoperiodismo y de la fotografía histórica, como es el caso del maestro John Bass y de la maestra Elsa Medina. Pero volvamos, Efren, a el cierre de este primer módulo con la conferencia que acompaña este módulo inicial del diplomado. Decíamos que era la doctora Leonora Arfush. ¿Quién es la doctora Leonora Arfush? La doctora Leonora Arfush, ahora te lo voy a contar para no equivocarme, es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales del Instituto Gino Germany de la misma universidad, profesora invitada en diversas universidades de Inglaterra, México, Chile, Colombia, diferentes países, y sus líneas de investigación versan sobre temas de subjetividad, identidad, memoria y narrativa desde una perspectiva de análisis del discurso y crítica cultural. Y bueno, es autora y compiladora de múltiples obras en torno a lo biográfico, la identidad, la memoria, las subjetividades, la imagen, el diseño y las identidades. Y en este caso hay que decirlo con todas sus letras, es una autoridad. Sí, es una autoridad en el tema de estudios de la memoria, en el tema del análisis autobiográfico, en el tema de preguntas que ocupan justamente la configuración de este diplomado. ¿Cuáles son los límites del testimonio? ¿Hasta dónde llega lo autoficcional, la autobiografía? ¿Cómo se construye una biografía y qué tiene que ver nuestra propia experiencia? ¿Hasta dónde podemos hablar de subjetividad o no, de realidad? Cuando iniciamos tanto el análisis como la propia narrativa autobiográfica. Quise traer hoy uno de los libros que tengo de la doctora Leonora Arcos, que por cierto nos costó muchísimo trabajo conseguirlo, es del Fondo de Cultura Económica, y les pedimos desde aquí que ojalá y lo reediten, porque es difícil conseguirlo, no solo en Puebla, sino en la Ciudad de México. Yo lo utilicé para mi tesis, la que mostré al principio, y en este libro que se llama Memoria y Autobiografía, Exploraciones de los Límites, de Leonora Arfush, que nos acompaña en la primera conferencia de este diplomado, ella hace un abordaje de diferentes discursos autobiográficos, sus límites, pero también desde la fotografía, cómo narra la imagen, la fotografía, la vida de alguien. Yo utilicé este libro justo para analizar las fotografías que acompañan los testimonios de los emigrantes e hijos de emigrantes libaneses, a los cuales entrevisté en mi investigación de maestría en ciencias del lenguaje. Quisiera leer un poco, ya casi para terminar,
de lo que dice la doctora Leonor Arkush en la página 99 de este libro. Mira, Efren, dice, y aquí volvemos a la cuestión del lenguaje. El lenguaje no meramente viene a expresar la experiencia, sino que se adueña de ella, la configura en el aquí y el ahora de la enunciación. Ese acontecimiento, que según Van Benist, hace posible la emergencia de un yo que a su vez instaura, se dirige a un tú y habla por fuera de un género discursivo. Entra así, se abre el circuito intersubjetivo de la comunicación. Y podríamos agregar, tampoco dice lo mismo en cualquier género. Lo que nos dice la doctora Arkush en este libro y lo que nos va a contar un poco es cómo se figura, pero fíjate qué bonito, cómo se configura este discurso autobiográfico, pero también desde su propia experiencia. Cuando la invitamos a participar, nos sentimos muy felices al ver que respondió a nuestro correo, dijo sí, me encantará participar. Y sobre todo porque estoy haciendo una propia revisión autobiográfica, dijo, porque como ustedes, como tú, Laura, mi familia también viene de origen libanés. Entonces ella está haciendo una revisión, al igual que nos contó la maestra, la maestra Elsa, que ella también está haciendo una revisión a nivel pues, fotográfico de su propia historia. Bueno, y esto se los contamos porque no solamente se trata de venir a compartir pues ciencia y conocimientos académicos, sino también quienes participan como maestras y maestros lo hacen desde una postura personal. Es indudable hablar de ti cuando vas a hablar de memoria o hablar de eso que te importa y que te ha marcado a lo largo de la vida. Así es, las clases transcurren con un tejido que va de lo estudiado a lo personal, a lo imaginado, a lo anhelado, a lo soñado. Y esto permite que entonces quienes toman el diplomado puedan espejearse, reflejarse, encontrarse en esos mismos intangibles que los docentes ponen en la mesa. Bueno, ahí es posible que quienes participan vayan tomando recursos, herramientas, conocimientos, posibilidades, incertidumbres para sus propios proyectos. Porque acercarse a las otras historias requiere pues, visiones multidisciplinarias, multiversas y sobre todo multidialogantes. Muchos lenguajes, muchos caminos, muchas preguntas y esperamos muchas respuestas. Y precisamente dice Efren, multidialogantes, multidiversas. Cuando decimos multidiversas, quizá algunos de ustedes se están preguntando, ¿dónde entro yo ahí? ¿No? Si yo soy periodista, ¿dónde entro? Si yo soy maestra, ¿dónde entro si estoy en mi hogar? ¿No? ¿Dónde entro si soy fotógrafo, si escribo? Es decir, multi quiere decir que aquí entran muchos proyectos también. Por ejemplo, ¿quiénes pueden participar? ¿A quiénes convocamos en este diplomado? Bueno, el diplomado está abierto a la participación de todas las personas que tengan experiencias, intereses, prácticas o proyectos relacionados con, ahí les va, historias de vida personales, familiares, comunitarias, empresariales, laborales, sociales, deportivas, gastronómicas, relatos biográficos, textos autobiográficos o escritura diarística, registros vivenciales por épocas o geografías, búsquedas identitarias, indagaciones psicológicas o exploraciones genealógicas, salvaguardia de oralidades, tradiciones, rituales o prácticas espirituales, memorias regionales, crónicas locales o anecdotarios filiales, migración, movimientos insurgentes o reconstrucción histórica, iniciativas periodísticas, antropológicas, históricas o sociológicas, análisis del discurso, anatomía del lenguaje o estudios culturales, registro audiovisual, sonoro o fotográficos, dramaturgia, narrativa de ficción o escritura de no ficción, difusión del patrimonio cultural o relatoría de procesos colectivos, documentación de acontecimientos sociales o trabajos con archivos. Fíjate, por ejemplo, en el caso de trabajos con archivos, pienso en la edición pasada del diplomado, Carlos Pérez Osorio en su clase contaba lo complicado que era trabajar con archivos, porque justo estaba en ese momento haciendo el documental sobre Marisela Escobedo. Y entonces nos contaba eso, que era muy difícil trabajar con archivos porque, bueno, solo así se podía construir este documental.
Bueno, ahora en esta segunda edición él va a poder hablar ya, porque antes no podía, va a poder hablar ya de cómo construyó ese documental con los archivos, puro archivo. Bueno, también a quienes tienen proyectos o están relacionados con el registro de tradiciones, entrevistas a practicantes culturales o mediaciones comunitarias, quienes hacen documentales, reportajes o libros testimoniales. Óscar Martínez, el periodista salvadoreño, el periodista de El Salvador, pues es un periodista que ha cubierto desde todos los ángulos posibles el proceso de las pandillas. Así es. O sea, libros testimoniales. Y también a quienes tengan vínculos con la enseñanza de escritura, narración, literatura, español o ciencias sociales. Es decir, lo que hace falta para estar en este diplomado es estar interesado en la vida. Así es, en la vida comunitaria, en la historia que se cuenta a lo largo de la vida y sobre todo en las múltiples historias que se podrían contar y que no han sido escuchadas. Así es, a quienes convocamos son personas que están conscientes de ese peligro que Chimamanda dice, el peligro de la historia única. Así es. A quienes están dispuestos a encontrar la manera de contar las otras historias, las historias emergentes, las historias alternativas, esas historias que están ahí y que son importantes para nosotros, porque hay que decirlo, ¿sí? Si son importantes para nosotros, son nuestro patrimonio y por lo tanto son indispensables para el mundo. Entonces, hay que contarlas de la mejor manera, con las mejores herramientas y con las mejores intenciones. Y si estás interesado, interesada en contarlas y además estás dispuesto y tienes el suficiente valor para hacer una revisión de tu yo a lo largo de estos 10 meses, ¿no? Si estás interesado a escudriñar lo que ha sido y cómo es que se constituye tu identidad y la identidad de tu familia y de tu comunidad, pues entra. Antes de terminar, vamos a leer, creo que hay ahí algunos comentarios. Ricardo Rivas nos dedica una canción, ¿sí? La Rola Memorias. Muy bien, gracias. Y Atenea Acevedo nos pregunta, ¿se puede combinar presencial y en línea o debemos optar? Por la situación actual de contingencia en los diplomados que llevamos a cabo, el grupo presencial es muy reducido, realmente muy reducido. Entonces, sí pueden venir a las sesiones presenciales, solo deben avisar con tiempo para que podamos organizarnos y cumplir con la sanidad indispensable y con la seguridad de todos. En este momento estamos desarrollando el diplomado Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana y nuestro grupo presencial es de verdad mínimo, y nos visitan alumnos, nos han invitado alumnos de Tecate, ahora vienen de Mérida, del Estado de México, pero nos avisan con tiempo y entonces es posible tener un lugar en la modalidad presencial. De todo eso podemos platicar si nos dejan su teléfono, si revisan la carpeta y entonces conversamos. Creo que hay otra pregunta. No, es Atenea Acevedo que dice gracias por la respuesta. Y un saludo cariñoso a Atenea, que está en la Ciudad de México y además pues, que es una extraordinaria narradora. Muy bien. Bueno, pues fue la primera transmisión. Haremos más para ir abundando en cada módulo. Si tienen preguntas, si tienen consultas, si desean compartir sus dudas, sus propuestas, sus proyectos, pues estamos atentos. Les agradeceremos muchísimo que nos apoyen en la difusión. ¿Y qué más? Creo que hay otra pregunta. Guadalupe Judith Rodríguez dice saludos, excelente diplomado, y Atenea manda abrazos. Muchas gracias, pues nos ha dado mucho gusto que nos acompañen en esta primera breve emisión sobre la segunda edición del diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos. Les invitamos a que nos acompañen el próximo lunes, igual a las 12 del día, vamos a contar sobre el módulo 2 y así nos vamos a ir conversando. Y les recordamos, las inscripciones ya están abiertas, aprovechen los descuentos del mes de febrero. Si eres exalumno LEM, también observa, hay descuentos especiales. También si eres maestro y estudiante con credencial vigente. Y sobre todo, como dijo Efren, nosotros apostamos a que la vida va a ir poniéndose mejor cada vez, ¿no? Esa es nuestra apuesta. Efren siempre dice, estamos aquí para resistir. Y nosotros resistimos muchas ocasiones a partir de lo que hemos sido, ¿no? De ahí que hagamos un recorrido mnemónico a través de nuestra historia y de ahí que les invitemos a que también lo hagan.
Realmente es un deleite adentrarse en los estudios de la memoria y es una manera de simbrarnos, ¿no? De reconstituirnos y de decir, ah, caray, todo esto soy, no me había dado cuenta. Y aparte, todo esto es mi comunidad, mi familia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Y a partir de qué discurso puedo contar todo esto que soy, que he sido. Así es, recuerden, son 5 módulos que tienen 18 clases y 5 conferencias. Es un programa de verdad extraordinario. En la carpeta podrán leer la semblanza, la breve semblanza de cada docente, de cada conferencista, y también podrán leer desde dónde se construye este diplomado en LEM y podrán confirmar que es un gran diplomado, un gran diplomado. Quienes tomaron el diplomado anterior lo saben y les agradecemos muchísimo su confianza y que hayan estado. Y ahora pues estamos en espera de iniciar el 10 de abril esta segunda edición del diplomado en memoria y discursos autobiográficos. Para despedirnos diremos que si ustedes desean inscribirse, lo único que deben hacer es revisar, por favor, con cuidado toda nuestra carpeta que está en nuestra página web y enviar al correo hola@lemmexico.com lo siguiente. Es una carta donde ustedes expliquen por qué desean estudiar este diplomado, si es que tienen algún proyecto pensado o desean avanzar en algún proyecto que aún no hayan definido, una breve semblanza de ustedes, quiénes son, su historia de vida breve y su historia académica breve, enviarla y entonces de esa forma, más su inscripción correspondiente, están inscritos en este diplomado. No estamos exigiendo algún título en particular, en realidad lo importante que es. Lo importante es que tengan intereses, vínculos o proyectos relacionados con la memoria y los discursos autobiográficos. Y tampoco se preocupen si no están aquí en Puebla, si alguno de ustedes está en otros lugares, es posible estudiarlo. Contaremos, antes de retirarnos, que hemos tenido desde que iniciamos pues, alumnos de Veracruz, alumnos de Morelos, del Estado de México, la Ciudad de México, Monterrey, de Mérida, Baja California, de Tlaxcala, por supuesto de Puebla, de Tabasco. Entonces, cada uno de ellos también de Los Ángeles, California, de Argentina, de Colombia. Y siempre es posible hacer una conexión aún a la distancia. Nosotros hemos trabajado de manera presencial y a distancia a lo largo del tiempo que tenemos como LEM, Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias. Entonces, como bien preguntó Atenea, si ustedes se inscriben y alguna ocasión desean tomar la sesión presencial, es posible, avisándolo con anterioridad, y si desean tomarlo siempre a distancia, también es posible. Les recordamos que nosotros no trabajamos con plataformas, ahora nos están viendo a los dos a cuadro nada más, pero trabajamos como si estuviéramos en un estudio de televisión. Es decir, a las alumnas y a los alumnos se les coloca todo el equipo de audio para que ellos puedan hablar, sus micrófonos, y hay 3 cámaras para que todo sea más ágil. La gente que lo ve a distancia lo está viendo, si puede conectarse de manera simultánea, y sus comentarios y todo lo que nos quieran decir, bueno, lo hacemos saber en ese momento, y si no lo pudieron ver el sábado de transmisión, lo ven después. Así es, queda en nuestra plataforma a disposición de los alumnos y tienen por lo general 15 días entre clase y clase, y sabemos que a veces la vida no tiene los mismos tiempos que quisiéramos, y entonces en ocasiones pueden ir viendo las sesiones en las que se atrasan. Lo que nos interesa de este diplomado y de los otros diplomados que ofrece el EM no es hacer maratones, sino abrir los tiempos y los espacios para reflexionar, pensar, aprender, compartir y sobre todo producir lecturas, escrituras y memorias que nos permitan tener nuestros propios epicentros discursivos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en los lugares en los que interactuamos. Pues muchísimas gracias a todas las personas que se unieron a esta transmisión, gracias a todos y a todas y a todos los que están compartiendo este diplomado, y sobre todo, pues, gracias por abrirnos un espacio en sus agendas para hablar un poquito de la importancia de estudiar y de escudriñar nuestras memorias.
Les damos las gracias, le damos las gracias a Abril Magaña, que está en Los Ángeles, Ajá, y es nuestra alumna. es nuestra alumna del Diplomado Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana y dice, saludos, espero participar en línea, muy interesante y bien documentado, es maravilloso pertenecer. Pertenecer al EM, ¡ah, qué bueno! Qué maravilla, muchísimas gracias, Sí. Abril. Y bueno, nos despedimos ya porque se alargó un poquito más de lo que habíamos pensado, Sí. pero regresaremos el lunes para hablar del segundo módulo. Muchas gracias a todos, hasta luego.